Fraternal saludo, compañeros y compañeras. Yo voy a centrar el informe de FECODE no solamente en lo que viene, lo que acordamos, sino algunas situaciones que se vienen presentando. Y empiezo por la pregunta más dura: ¿qué es lo que está pasando con el sistema humano? ¿Nos van a pagar o no? Esta tarde, como decía el compañero Nelson, como siempre, se me olvidó saludar, disculpe. Bueno, primero un saludito aquí a mis compañeros de la Junta Directiva de Adida. Creo que hoy hubo una buena asistencia a esta asamblea. Un saludo fraternal a todos los compañeros y compañeras que se encuentran en el recinto. Y obviamente a mi compañero aquí, Nelson Alarcón, con el que hemos trabajado fuertemente en una situación bastante compleja. Creo que él se extendió bastante en hablar del real panorama que hay político con este gobierno. Y entre eso decirles, bueno, esta tarde hay reunión para lo del Sistema General de Participaciones. El compañero hizo un planteamiento general. Yo ahorita les voy a mostrar cómo el sistema está afectando. Y hay temor de realmente porque nosotros no sabemos qué está pasando. Una es que ellos han lanzado, el Ministerio de Educación, un comunicado muy general y nosotros nos enteramos porque hay entidades territoriales como Putumayo, Cauca, creo que Popayán, Buga, que no han pagado el retroactivo. Como estábamos en la presión del retroactivo, nos informaron que estaba dañada la plataforma. Ahí fue que, o sea, el gobierno no salió a decir tenemos un problema. Resulta que ese daño está, primero lo hubo el periodo pasado y luego lo hubo ahora. Inicialmente fue del data center, ahora dicen que es del sistema humano. Les voy a decir, no es un problema de giros de plata, las platas están giradas. ¿Qué es el problema que hay de fondo? Unos dicen que hackearon, otros dicen que es un problema pues también de hacker, de robo de información, situación que es muy grave frente a la seguridad. Pero independientemente de eso, el gobierno nacional debería de tener un plan B. O sea, puede pasar que en un momento se le caiga a usted el sistema, eso ha pasado, porque ellos no tienen un backup de seguridad, porque las nóminas se hacen en las secretarías de educación. Y si usted pregunta, ya todas tienen su nómina, pero al meter los datos en el sistema humano no hay datos, está vacío. El 21 se dañó, dicen que el 29 lo solucionan para pagar el 2. Eso se ve como difícil. Recuperar una base de datos es muy grave. Entonces aquí nosotros nos toca indagar, porque si hay responsabilidad de que ellos no le tienen seguridad a las bases de datos, no le tienen un archivo de seguridad de refuerzo, eso es muy grave. Esta tarde de reunión va a salir con pronunciamiento y vamos a orientar acciones al respecto, porque nosotros no nos podemos hacer responsables. ¿Por qué se demoran los pagos de los retroactivos? Porque usted va a la Secretaría de Educación de Medellín y eso es un montón de funcionarios. Pero vaya usted, hable con el doctor Julio Blandón y hay 2 o 3 en nómina y el resto es un poco de gente que son las cuotas burocráticas y ha pasado con todos los gobiernos que dicen y desdicen, pero los funcionarios de carrera, los que manejan la nómina son 2 o 3 y eso pasa en todas las secretarías de educación. Es decir, que no se vigila quién contratan. A nosotros sí nos vigilan, si tenemos el perfil, las competencias, la evaluación de desempeño. Pero en la Secretaría de Educación no se vigila y entonces contratan un poco de cargos, nóminas paralelas, pero no contratan el personal que correspondería para que esas nóminas salgan a tiempo. Y un requisito de la certificación de municipios es la capacidad administrativa. Luego no están cumpliendo y frente a eso nos toca como FECODE hacer una exigencia. Cuando nosotros fuimos a revisar los retrasos en nómina, en la gran mayoría es porque no tenían personal suficiente para liquidarlo, luego no están cumpliendo con una obligación
que tienen por ser entidades certificadas acreditadas. Entonces, no hay disculpa, porque a la hora del té, los afectados somos nosotras y nosotros, estábamos viviendo con la plata, con el salario del año pasado, con precios del año entrante, que es lo peor, porque nosotros estamos, ustedes se dieron cuenta, el retroactivo, uno le daba hasta risa, decía, ese es mi retroactivo de todo el año, eso es lo que me estoy ganando de más en todo el año, es muy bajito. Y eso, que nosotros tenemos nivelación salarial. ¿Usted se imagina los otros empleados oficiales que no recibieron el 1.5 adicional? Entonces, hay un problema aquí con el salario. Eso era como lo primero para explicarles. Nosotros esperamos que realmente se resuelvan y esta tarde que va la comisión de alto nivel de CGP, tendremos información y FECODE estará orientando qué vamos a hacer frente a esto. Bueno. Sí, claro, la orientación es esa. Incluso ayer una compañera habló de que íbamos a hacer plan cobro, pero no dijimos cuál era la actividad y ya estaban. A mí me escribieron hasta de Secretarías de Educación a decir, ¿ustedes qué van a hacer? Y yo, es que nosotros nos tienen que pagar, a más tardar, la nómina de nosotros debe estar entre el 1 y el 2 tempranito, porque eso es lo que corresponde. Nosotros ya trabajamos nuestro mes. No pueden seguir retrasando. Y ustedes saben que en Medellín hace 2 años, 3 años, tuvimos mucho problema porque nos pagaban posterior y tocó dar la pelea para que nos pagaran a la fecha que era, entonces nuevamente por problemas nacionales. Bueno, vamos a centrar en la exposición. Ustedes saben, compañeros y compañeras, que nosotros como ejecutivos de FECODE nos debemos a las filiales. Yo fui directiva de ADIDA, periodo y medio, salí elegida para la Junta para el Comité Ejecutivo de FECODE estando en la comuna de Aranjuez, ayer fue esa comuna, pero en últimas, lo que nosotros somos como maestros y maestras, no se puede perder. Y yo lo digo porque orgullosamente salí del aula de clase para el ejecutivo de FECODE y espero poder volver al aula de clase cuando termine este ciclo en FECODE y pues tampoco sé qué me depara el camino. Pero hay una cosa que me parece que nosotros hemos venido perdiendo la huella y es el ser sindicalistas. FECODE ha sido un sindicato de grandes luchas. ADIDA cumple 70 años de luchas del magisterio, no voy a hacer la historia, pero yo creo que ha habido aquí una apuesta de construir país y sociedad. Y hay una cuestión que hoy, como decía ahí Nelson, nos están atacando. Pero en este país existe educación pública porque existe ADIDA, porque existe FECODE, no porque exista otro sindicato, porque es que miren, cuando nosotros nos sentamos a negociar, nos sentamos a defender esta educación. Y cuando a mí me preguntan qué pasa con el curso de los 8.000 o qué pasa con la cuarta cohorte o con el estatuto docente, hay que hacer un poquito de memoria para que ubiquemos qué está pasando. Hay una campaña sistemática. Esta semana otra vez estaban rebotados. Y les pongo un ejemplo de esto. El Partido Centro Democrático le ha declarado la guerra a FECODE y tiene como consigna acabar con FECODE. Y obviamente, ¿qué es FECODE en Antioquia? ADIDA, nada más, ADIDA. Y ADIDA es la que es blanco de estos ataques. Con todos nuestros debates, discusiones, defectos, diferencias, es la organización que le aporta a FECODE y la que sostiene las luchas. Yo no le niego, los compañeros del otro sindicato pueden participar, pero no son ellos quienes están poniendo el pecho aquí en FECODE. Y ustedes podrán ver el pliego, no de aquí, no voy a hablar del de aquí porque aquí hay una relatividad, pero el pliego nacional. Entonces usted ve los sindicatos paralelos con un pliego de 40 tiquetes de viaje, comisiones sindicales, financiación de la sede. Y ellos pretendían en el pliego tumbar la mesa de FECODE para que nosotros, que tenemos unos puntos claros, nos diluyéramos en la mesa de estatales. Eso fue una pelea muy brava.
Pero al gobierno nacional le sirve estimular toda la división y el paralelismo porque sabe la fuerza de FECODE, porque sabe que nosotros hemos tenido una posición frente a la defensa de la educación pública. ¿Y cuál es el problema más grave que tenemos hoy? Una, la financiación. Si ustedes leen el acuerdo de FECODE, dice educación pública financiada y administrada por el Estado. ¿Cuál es la pelea de estos señores? ¿Por qué María Fernanda Cabal, colega de Margarita Restrepo del Centro Democrático, pasa un proyecto de ley 021 que plantea la entrega de nuestras instituciones educativas en contratación, en concesión? Ustedes saben la pelea que dimos en Medellín durante años para acabar con las concesiones. Hoy quieren nuevamente imponerlas y esto nos genera a nosotros un problema, es que aquí se juegan son nuestras plazas docentes. Entonces, estamos oponiéndonos a ese proyecto ley 021, pero ellos tienen hoy mayorías en el Senado. Por eso la discusión de nosotros de cambiar el Senado es fundamental, compañeros y compañeras. Muchas cosas podemos discutir y acordar, pero gran parte tienen que pasar por un Senado, por un Congreso donde mayoritariamente tienen las fuerzas quienes han montado aquí a un gobierno como el que tenemos hoy de Uribe Duque. Quiero también recordar esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un problema de memoria muy grave, compañeros. Miren, en los informes que entregamos a la Comisión de la Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, uno de los análisis que cruzamos fue las políticas públicas en educación y los ciclos de violencia. ¿Qué hallazgos hay? Vean esto. El pico de violencia letal más fuerte inició aquí en el 2000, o sea, estaba desde antes, pero del 2000 al 2002 tuvimos casi 100 asesinados. Llegamos a ese punto en ese año. Maestros y maestras que aquí están en un mural, con respeto a los compañeros, me gustaba más el otro porque lo hicieron las víctimas, pero ahí están una partecita de los muertos que se han puesto. ¿Y qué pasó, compañeros y compañeras, en el 2001? Aquí hay gente que no le han pagado aún los dineros del 2001. Véalos, véalos. ¿Qué pasó? El magisterio salió a pelear contra el recorte del sistema general de participaciones, que es el que nos tiene en crisis. ¿Qué pasó en el 2001? Salió la ley 715, que fue una contrarreforma educativa contra la ley 115. ¿Y qué pasó en el 2002? Salió el decreto 1278, del cual somos varios de los que estamos aquí en este salón, incluyendo directivas, estamos vinculados bajo ese decreto. Yo le he dicho a la gente, a nosotros el 1278 nos lo impusieron a sangre y fuego, con descuentos salariales. O sea, fue una grave violación a los derechos del magisterio y a los derechos de asociación. Cuando a mí un compañero o compañera que llega del 1278 me dice, es que ustedes los del 20, bueno, yo no, me dice, es que los compañeros del 2277 no han hecho nada. Yo les digo, no, compañeros y compañeras, aquí hay compañeros que tienen descuentos porque dieron la lucha en ese momento y tristemente esos descuentos aplastaron mucho el movimiento. Mire lo que nos pasó hoy y lo peor de todo fue que repusieron los días. Mucha gente se está quejando porque está reponiendo los días. Yo los entiendo. En el 2017, 37 días de paro, yo estaba en la base y repuse los días igual que ustedes, igual en el 2015. Pero mire, compañeros y compañeras, nosotros podemos reponer los días. Pregúntenle a los del abuso, pregúntenle a los trabajadores, día no trabajado, día no pago. Y no tienen posibilidad de responder. Por eso ellos hacen fondos de huelga. Y por eso ustedes ven que prefieren cerrar una empresa antes de concederle derechos a los trabajadores. Entonces nosotros pagamos, sí. Nos tienen que pagar porque reponemos el tiempo. Y obviamente lo utilizan para doblegarnos, para decirnos
que es que no tenemos que salir a luchar. Por favor, compañeros y compañeras, yo siempre les digo, el que se atreve a desafiar al emperador no teme ser cortado en 1000 pedazos. Y si nosotros creemos que para luchar tenemos que pedir permiso o que nos van a premiar, nos equivocamos porque no nos dimos cuenta que estamos con un gobierno fascista. Esto fue lo que pasó y hoy tenemos impuestas unas normas. No les hablo más de los informes, en algún otro espacio los conocerán, son unos informes que son muy interesantes frente a la memoria. Y yo sí llamo a los compañeros y compañeros nuevos que conozcamos esas memorias. Las que entramos en el 2006, a veces nos sorprendemos que la gente que entró después del 2010 no sabe cómo conseguimos los puntos de nivelación salarial, ni las bonificaciones, ni las primas. Creen que eso estaba ahí. Toda lucha, todo porcentaje ha sido peleado en las calles y podíamos hacer un cruce, paro, movilización y reivindicación lograda. Con esto voy a solamente a tocar este punto. Esta diapositiva yo se la muestro mucho a la gente. Este es el documento de empalme entre el gobierno de Duque y el gobierno de Santos. Y entonces el gobierno de Duque, cuando llegó, planteó varias cosas, entre esas riesgos críticos, paro docente por pago de nómina. Uy, eso es como un déjà vu. ¿Será que vamos a tener que hacer paro docente por el pago de nómina? O sea, es el problema de siempre. Incluso ayer en la radio decían, ay, les están dando más razones a FECODE para que se vaya a paro la próxima semana. Y entonces no nos tienten porque de pronto sí nos toca salir a paro la próxima semana. Entonces, esto es del 2018, 2021, riesgo crítico, paro docente por pago de nómina. Stopper, vigencias futuras, ahorita hablamos de eso. Chicharrones, SDF3, 4 secretarías de educación, el FOMAC, ojo compañeros y compañeras. Por ahí, y ahí sí le voy a salvar el pellejo, no solo a Nelson, sino a este ejecutivo. Miren, hay un panfleto en estas peleas intestinas que dicen que en la negociación del 2019 el compañero se levantó por $1 billón. Y yo les voy a decir, miren, esto es, o sea, eso no es para él, es para todo el ejecutivo, pero obviamente lo nombran a él en una disputa que hay de elecciones. Y yo les voy a decir, es que lo que logramos nosotros fue, para el 2018, chicharrón para el gobierno, el FOMAC. ¿Qué negociamos en el 2019? Que todas las demandas que había, que suman 1.6 billones de pesos, pero concretos había más de 1 billón. Demandas de intereses de cesantías porque se retrasan, demandas de las prestadores de salud. Nosotros dijimos, si le sacan eso al fondo, nos quebramos. Y el fondo es nuestro futuro, nuestra pensión. Compañeros y compañeras, logramos 1 billón de pesos, pero para pagar las demandas. ¿De dónde? Del presupuesto nacional, no de nuestro fondo. Y si algo puedo decirlo con orgullo, es que esa negociación, de las cosas más importantes que logró, fue salvar el fondo del magisterio. Porque el gobierno le tiene muchas ganas pasarnos a nosotros para los sistemas privados, para que nos pensionemos por ahorro individual, para que no tengamos mesada, para que nosotros estemos bajo la normatividad de los trabajadores que no tienen posibilidad de pensionarse hoy. Por eso es tan importante este debate. Entonces, no es justo, y lo voy a decir así, que lo haga un expresidente de FECODE, que sabe, quizás ustedes no saben, porque no están allá, a qué se refiere, pero les queda por allá el saborcito, que es que estos se vendieron y que nos tenemos que repartir 1 billón de pesos. No, compañeros y compañeras, nosotros no recibimos nada, ni agua. Esos son demandas y lo que ganamos fue que el gobierno nacional asumiera todas esas demandas y que no nos tocaran el fondo, porque era culpa de ellos, porque eran las secretarías de educación y el administrador de la fiduprevisora quienes demoraban los pagos. Entonces, hablemos clarito, porque es muy fácil dañarle el nombre a las personas sin evidencias y decirle que el ejecutivo de FECODE descendió. Eso no es cierto.
Hoy estamos con los pliegos de salud. Tenemos muchos problemas porque el gobierno nos quiere reducir a 4 prestadores, a 4 zonas de 10 zonas que teníamos. Pero además de eso tiene la intención de meter una empresa privada. Los contratos terminaban unos en noviembre, otros en marzo. Hay una cláusula contractual que son 4 meses de prórroga automática mientras se da el proceso. Nosotros estamos corriendo en la estructuración de esos pliegos para que se hagan las licitaciones y poder generar condiciones para que realmente se sancione cuando no se cumpla. Y hay varias fórmulas que nos están dando las personas que nos están asesorando. Nos está asesorando la Federación Médica, que es donde está la compañera Carolina Corcho, el compañero Germán Bayona, que es gente que ha luchado por la salud pública. Entonces, además de otros, pero ellos están ahí dándonos una serie de pautas para que cumplan con los contratos de salud. Entonces, este es el debate del FOMAC. Pero mire que un chicharrón era la SDF3. Y miren aquí abajo, donde habla de juegos de cambio, que dicen, primero que había que ajustar el SGP. Recién llegamos nosotros al Ejecutivo en el 2018, había un proyecto de ley 057 y salimos de una vez a paro y lo echamos para atrás, que era recorte de plazas docentes. Y está el debate del ajuste de la SDF. Entonces resulta que en alguna reunión que estábamos, entre chiste y chanza, nos dicen personajes del ministerio de alto nivel, nosotros estamos que pagamos esas pancartas de no más SDF. Si nosotros no nos gusta la SDF a muchos maestros porque no estamos de acuerdo, porque no es por lo que sea, menos le gusta al gobierno nacional. No le gusta. ¿Y por qué no le gusta? Ahorita les muestro el cuadrito. Para ellos es un debate de impacto fiscal y usaron nuestras diferencias para poder meternos en ese debate y alargar la convocatoria. Nosotros sabemos que el problema del 1278 es que para ascender al escalafón o reubicarnos necesitamos una evaluación de 80 puntos. No importa cómo sea la evaluación, si bailamos y cantamos y hacemos video, examen, igual nos echan a una tómbola y solamente pasa el 20 o el 22% porque esa es la regla fiscal. Pero como hay crisis económica y entonces utilizaron fallos del Consejo de Estado, nos dicen que ahora no van a convocar anualmente. De ese punto les extiendo un poquito. Entonces, mire lo que decía el gobierno en el 2018-2019. La tercera cohorte es una prueba cuestionada, nuestro debate, lo usaron a favor de ellos, está retrasada y tiene alto impacto fiscal. Ese es el problema que tienen ellos frente a esto. ¿Cuál es la otra situación? Mire, compañeros y compañeros, algunos le dicen, ay, pero es que FECODE sí no sabe negociar. En algún seminario con directivos de las regionales, yo le decía, ponía el ejemplo y yo le decía a los compañeros de Bolívar, de Atlántico, que estábamos en la costa, ¿usted qué hubiera hecho como negociador? O sea, usted es directivo regional, ¿qué hubiera hecho? Vea, yo cuando estaba en Adida decía bellezas. Y eso que siempre he defendido a FECODE, así sea crítica. Pero estando allá, yo ya no puedo mirar para arriba. Lo que nosotros decidamos es el futuro de la educación pública. Pero es que no somos nosotros solitos. Nosotros negociamos con el gobierno. Y hay una reglamentación que es el decreto 160-2014. Hay 3 reglas de oro. La primera, la tercera, me refería a esto, una sola negociación y una sola mesa. Parte de que se retrasara instalar la mesa de nosotros, que nos cogió el paro y que fuera después, es porque no podíamos instalarlo hasta que no nos instalaran los estatales. Y ahí veíamos a unos dirigentes que los de FECODE no pueden estar allá, que se vengan acá. Nosotros dijimos, no vamos a unificar un pliego donde a ellos lo único que les interesa son unas comisiones y unos pasajes, el plan de docentes orientadores, mientras que nosotros estamos peleando aquí es mantener la educación pública. Y logramos mantener nuestra mesa a pesar de esa resistencia. Entonces, pelear también con los otros. ¿A quién le hacen el favor los sindicatos que asumen esta posición de destruir a FECODE? Yo estoy de arriba hacia abajo aquí. Segundo, el presupuesto público, principio de previsión y provisión presupuestal de ley, ordenanza o acuerdo.
para la suscripción de los acuerdos colectivos con incidencia económica presupuestal, teniendo en cuenta el marco de mediano plazo, la política macroeconómica y la sostenibilidad y estabilidad fiscal. ¿Qué nos dijo el gobierno? No hay plata, siempre nos dice eso. Eso es el primer día de negociación, la primera palabra es no hay plata. Pero esta vez estaban aupados en la pandemia y en fallos del Consejo de Estado. Cuando llegamos a la mesa estaba el fallo del Consejo de Estado del curso de los 8.000. Miren, todos los pliegos se le pone una fecha, pero es para que el gobierno cumpla. Y el principio de progresividad y no regresividad obliga que lo que no se cumple ahí lo recoja en otro pliego. Los pliegos no tienen fecha de vencimiento. Pero el Consejo de Estado falla ante una tutela que interpusieron desde Cauca, que en una acción de cumplimiento que ganó la primera vez, en primera instancia, dice que se vencieron los acuerdos y querían hacerlo extensivo a todos los acuerdos. Entonces nosotros nos dimos la pelea, pero los cursos murieron ahí. Los cursos de los 8.000, si ustedes ven el acta de acuerdo, dice no acuerdo. Nos tocó revivirlo ese era el 7, en el punto 8. Y llegamos a un acuerdo de convocar a 8.000 docentes usando el mismo listado a un curso. Pero resulta que no había previsión ni provisión financiera para empezarlos ahora. Entonces nos tocó con esos fallos exigir que en el presupuesto 2022, que se aprobó ahorita en el 2021, se haga la provisión y previsión financiera para que el curso se haga el año entrante. Tiene que terminar en agosto y estar acreditado. Esperamos que en estos días de noviembre, empezando noviembre, salga el decreto y la convocatoria. El listado es el mismo, pero ojo compañeros y compañeras, son 8.000 docentes. Siguen unos que están ahí pegaditos que no alcanzan a entrar. ¿Qué acordamos? Se abre la inscripción, se cierra el día X, digamos que de los 8.000 solo se inscribieron 7.300. Se vuelve a abrir para los que siguen después del 8.000 que quedó, o sea, el 8.001, el que seguía, los otros 700 que no se inscribieron y que siguen puedan inscribirse. Hay que estar atentos porque la vez pasada perdimos como 400 cupos, Nelson. Esta vez no podemos perder un solo cupo con ese escalafón tan congelado. Entonces, estamos atentos y atentas a las informaciones que en la página de Adida y de FECODE se darán a su tiempo y por todos los medios que conocen. Entonces, aquí entró la cuarta cohorte. Nosotros exigimos convocatoria de la cuarta cohorte. El 1657 dice que la convocatoria es anual, igual que las SDFs. Convocaron 2020 y 2021 no se ha convocado y vamos para el 2022. Estábamos en plena negociación en unas garroteras y sale un segundo fallo del Consejo de Estado. Esta vez una profesora de Pasto hizo una acción de cumplimiento para que convocaran a la cuarta cohorte y la ganó. Yo cuando la leí le dije hasta a los compañeros, dice que en 3 meses convoquen a la cuarta cohorte, este juez no sabe que está fallando. En plena negociación, faltaba una semana y estábamos en la pelea de los tiempos, para cuando la cuarta cohorte, sale el fallo del Consejo de Estado, que está muy cooptado por este gobierno, y decide que dada la crisis financiera y la pandemia, el gobierno no tiene por qué cumplir una norma, una ley. Le dice, viole la ley y no convoque, porque usted no tiene plata. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya provisión y previsión financiera. No hay plata para el año entrante, les tocó esperarse. ¿Qué quedó en el acta de acuerdo? Que el año entrante se inicia la convocatoria. Pero el año entrante, en el presupuesto 2023, se tiene que aprobar. Por eso necesitamos un congreso que le ponga ojos a esto, compañeros y compañeras. Se tiene que aprobar el proyecto de presupuesto donde incluya el movimiento de la cuarta cohorte, es decir, que el efecto fiscal sería para el 2023. Grave, gravísimo, pero no fue por bobada. Es que un funcionario dice, hay un fallo del Consejo de Estado, máxima instancia, por aquí tengo muchos abogados y abogadas,
Dígame lo que significa un fallo del Consejo de Estado. Entonces, fue una negociación con un Estado cooptado donde una instancia que debe garantizar derechos decidió violar derechos, totalmente. Yo por ahí difundí las dos fallos, es una vergüenza leer eso frente al Estado Social de Derecho. Y el otro punto, el primero, es que nosotros, ya se va el compañero, suerte esta tarde, sí, tendrán noticias, chamo. Listo, bueno. Sí, él nos cuenta, esta noche tenemos informe. Esta mesa para nosotros es fundamental. Bueno, y el primer punto que es súper clave, compañeros. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la Constitución no importa. Resulta que cualquier acuerdo tiene que mirarse la competencia institucional. Entonces yo les pongo dos ejemplos. Uno, reforma al sistema general de participaciones. Es una reforma constitucional. Lo que vamos a discutir esta tarde es el debate de cuál es la fórmula, que es continuar el debate y que ya nosotros tenemos propuesta. Pero esa tiene que ir ¿a dónde? Al Congreso, y allá la tienen que aprobar. Vuelvo y les digo, el gobierno les interesa que haya reforma, pero quiere que se entregue esa plata a los privados. Ojo con eso. ¿Qué otro ejemplo les pongo ahí? El estatuto docente. ¿Qué dice la Constitución Política de Colombia, compañeros y compañeras, en el artículo 125? El ingreso y el ascenso es por concurso de méritos, no un examen. Mérito es un título, mérito es la experiencia, mérito es la producción académica. Por eso la propuesta de FECODE son esos 3 puntos, nada más. Nuestra propuesta no habla de examen ni nada de eso, no, son esos 3 puntos. Pero el mismo artículo 125 dice que el desempeño debe ser evaluado para seguir o no en el cargo. Traducción, evaluación de desempeño, y sí, como está en la Constitución, punitiva. Entonces viene la discusión de los compañeros del 2277. Uy, no, ustedes como los joden con esa evaluación, mejor quedémonos así. Y los del 1278, no, estamos cansados, queremos. Mire, la Constitución, si FECODE quiere negociar, tiene que mirar y meterlo en evaluación de desempeño. ¿Cómo, quién y dónde? Es el debate. Pero mentiras diría un ejecutivo de FECODE o el que quiera hacer campaña prometiendo de que va a tumbar las evaluaciones de desempeño si no dice que hay que hacer una reforma constitucional que tiene que pasar por el Congreso y por la opinión pública. Que dirían, claro, ellos son felices rajando a los estudiantes, pero cuidado, los evalúan. Ahí tenemos las campañas. Entonces, seamos claros, queremos estatuto docente, va con evaluación de desempeño. A mí que no me digan otra cosa, y esto ya se votó en los congresos. El problema es cómo es la evaluación. ¿Sí? Pero decir, o hagamos una reforma constitucional a ver quién nos coge la caña, que no haya evaluación para los trabajadores estatales. Y miren, todos los otros trabajadores administrativos lo sacan con una evaluación de desempeño, a nosotros con 2. Ustedes saben que hay tutelas que han pedido derecho a la igualdad para que a ellos les apliquen las dos evaluaciones de desempeño. Y dicen, claro, a los maestros siempre les dan ventaja, 2 evaluaciones, mientras nosotros solo tenemos una. Entonces, estas son las reglas. Así que cualquier cosa que sea reforma constitucional va para el Congreso. Esta es la situación del Sistema General de Participaciones. 2018, ¿se acuerdan del paro del 2019 que mostrábamos esto? En caída. Mire cómo estamos hoy, compañeros y compañeras. Si en ese momento había déficit, para el 2022, hablando de una inflación del 3%, y como van las cosas, va a ser peor. Y solamente un 1% para el ascenso, que no está alcanzando ni siquiera para el curso de los 8.000. Pero ahí tienen que hacer la adición porque ya es un acuerdo. Hay un déficit de 3.000 millones de pesos, compañero. 3.000, o sea, a usted le dan 100 pesos y queda debiendo 3. O sea, cada 100 pesos que nos pagan a nosotros,
hay una deuda de 3 pesos. Entonces está reventado y por eso ellos dicen, la nómina solo se puede pagar de SGP. Estos son los rubros del SGP, lo que se gasta en SGP. Luego, el balance es en contra, 3.11 billones de pesos, es un montón de plata. Y por eso es tan urgente esa reforma al Sistema General de Participaciones. ¿Por qué sea para ellos, para el gobierno nacional, cuál es el problema? Uno, el salario del 12.78. Cuando nosotros entramos en el 2005, lo de las 2A ganábamos 809.000 pesos. Y ustedes se acuerdan que estaban reinsertados, aquí ganaban 850.000 pesos. Los reinsertados ganaban más que nosotros. Y los del 22.77 ganaban 809.000 pesos. Vino los famosos 24 puntos, que fueron 18, etcétera, y la diferencia salarial. Comparo estas dos porque ahí son los licenciados. Fue de 90.000 pesos. Luego se lograron varias cosas, la prima de servicios, la bonificación pedagógica que se nos la tienen que ajustar al 19%. Y además de eso vino los incrementos salariales del 1% de la CUT, algunos del 1.32, esta vez del 1.52, y los de FECODE, que fueron los 12 puntos y los 5 que logramos. Este año 1.5, el año entrante son 2 puntos adicionales, que como lo decía la compañera fiscal, nos los iban a tumbar. La negociación entró diciendo, bájense de la nivelación y abrimos el escalafón. Perdón, la nivelación es para todos, el escalafón es para grupos, entonces eso no se toca. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para el año 2020, la diferencia entre la séptima y la 2A era de 352, ahorita es de 370. Entonces el 12.78 se volvió más costoso y eso no era lo que quería el gobierno. ¿Qué es lo que plantea el Banco Interamericano de Desarrollo? 2 cosas. 1, bajar el costo de maestros y 2, el número de alumnos en el aula. Por eso el recorte de plazas tan grave que vienen haciendo, o el movimiento. Y la otra es el debate del 12.78. Nosotros hemos tenido 5 evaluaciones de competencias que se movieron 45.000 docentes y hemos tenido 3 SDFs que con los 8.000 serían 101.000 maestros. Entonces, ¿qué es lo que plantea el gobierno nacional? Hay que parar el 12.78, hay que congelarlo. ¿Por qué? Porque el 22.77 ya está congelado. Miren esta belleza, esta es la nómina del año pasado, no ha actualizado la tabla y los datos son de junio del año pasado. Ojo con esto, maestros del 22.77, ¿sí? 136.000. De estos ya se deben de haber retirado por ahí unos 10.000, o sea, estamos hablando de 125, 27.000. Y habían 113.000 en la 14 y 13.000 en la 13. Ya muchos se movieron para allá, otros se retiraron así. Situación, congelado el escalafón, compañeros del 22.77, y que hay gente con maestrías, con doctorados, con otras especializaciones, con investigaciones, con años de servicios, y algunos llevan hasta 20 años en la 14. Entonces, principio de solidaridad, le quitaron los factores salariales para su pensión, perdieron entre 500.000, 700.000 pesos. Urgente, o se solucionara eso de los factores salariales, eso es para todos los trabajadores. Nosotros no lo teníamos, los del 12.78, los del 22.77 sí. Una solución, que haya un nuevo escalafón y que la asimilación le suba el salario, porque el régimen especial no se perdería, para que el último año el promedio suba y se recupere. Otra, que descuenten a las primas para el fondo y entren a hacer factor salarial. Son las 2 propuestas. Entonces, urgente para el 22.77, esto sí, es que la pensión de un compañero del 22.77 es terrible, en serio, porque la mayoría hoy tienen una pensión, no tienen 2 como antes. Entonces, aquí es una pelea colectiva. Y el 12.78, terrible, miren esto, 183.000 maestros, 65.000 provisionales. Hoy podemos estar en 190.000
y 65.000 en la 2A. ¿Por qué en la 2A? Porque el año pasado habían 57.000 provisionalidades. Este año pueden haber 60.000, 65.000. Por eso la pelea de que llamen a curso docente. Mire, la mayoría de provisionales están en la 2A. Por lo menos aquí hay 40.000. Miren, comparen esto con los de la 3D, 3.880. Esos son los que estamos en la 3D. 3D con maestría. Con un maestro de la 3D con maestría se pagan 3 de la 2A. ¿Qué le sirve al gobierno? No hacer concurso. Vincular provisionales, los puede sacar, no tienen derechos de carrera, no tienen derecho de nada. Por eso para nosotros es urgente el concurso, porque es una necesidad de que la gente esté en carrera. Le peleamos al gobierno que para este concurso tuviera la experiencia como prueba eliminatoria. No quiso, eso está en el estatuto docente. Entonces, compañeros y compañeras, si ustedes hacen un análisis de esta tabla, ven que el movimiento es muy grave frente a esto y que la nómina del 1278 está estallada. ¿Solución? No convoque. Consejo de Estado, por favor, saque un fallo diciendo que no tienen que convocar. Facilito, tienen cooptado el Consejo de Estado. Situación gravísima, compañeros y compañeras. 3 años de congelamiento de escalafón y tenemos que dar la pelea para que el año entrante inicie la 4ª cohorte y los efectos para el 2023. O sea, 5 años sin movimiento, 4 años sin movimiento del escalafón 278. Si realmente cumplen ahí. Para ese tiempo habrá otro gobierno. Esperamos que sea un gobierno más democrático frente a estos hechos. Que FECODE no ha peleado el ascenso diferente. Mire, esta fue la negociación del 2014, cuando se dijo no más SDF, no más evaluación de competencias. Antes de la SDF, ¿qué dijo el gobierno? Listo, formación, experiencia y producción académica, y tasó todo en puntos. Teníamos que sumar 80 puntos. ¿Por qué? Porque hay un fallo de la Corte Constitucional del 2012 que refuerza el 1278 y que dice claramente que tenemos que pasar con una evaluación de 80 puntos. La apuesta de estatuto es tumbar esas evaluaciones, que el ascenso sea directo, que haya un salario profesional, que haya una asimilación para los 2 decretos, que se cambien las condiciones de relaciones técnicas y baje el número de estudiantes por aula, que tengamos un trato digno y obviamente de nosotros todo el compromiso para ser los mejores maestros y maestras, porque en nuestras manos están los niños más pobres del país. Entonces, de nosotros hay compromiso, lo demostramos en la pandemia. Pero quiero decirles, compañeros y compañeras, que si hoy no le ponemos a la fuerza a la pelea por el estatuto, seguimos dando vueltas con el ascenso 1278. Y la pelea es de todos y todas. Y tenemos que hacer conciencia que negocia uno con el gobierno que sea para que haya ese estatuto. Hoy ya está listo el estatuto de las comunidades afro. Y ellos tienen unas cosas interesantes de derechos de carrera, pero dentro de sus cosmovisiones y el respeto a la educación de la etnoeducación afro. Con los indígenas tenemos un debate duro porque no respetan los derechos de carrera. Entonces, con esta charla y con este informe, quiero decirles que además de estar esperando que sacan el decreto de bonificación pedagógica para que ajusten al 19%, el de proporcionalidad de la prima, que debe salir ya para que este año, si alguien tuvo una comisión o si un provisional entró en marzo, reciba también la prima de vacaciones proporcionalmente con las otras primas. Estos son logros importantes para nosotros, pero por encima está la lucha por nuestros derechos, por defender que la educación no solo sea pública, administrada, sino financiada por el Estado, pero también por defender la dignidad de nuestro pueblo, la vida de nuestro pueblo, porque la educación transforme la sociedad. Nosotros, compañeras y compañeras, somos los únicos que llegamos a las nuevas generaciones. Por eso el Centro Democrático dice que hay que quitarle el control a FECODE y pasarlo a los privados, que hay que acabar con nosotros, porque ellos dicen que los jóvenes que están en la calle
son culpa de nosotros. Ojalá fuera todo por eso, que nosotros hemos hecho un trabajo para adoctrinar a los jóvenes. No, en este país solo es ver la realidad para no sentir que no es justo lo que está pasando. Así que, compañeros y compañeras, ADIDA, FECODE, son organizaciones sindicales de lucha. Los servicios, la camiseta, los regalos, las fiestas es parte de nuestra solidaridad, de nuestro encuentro, de nuestros afectos. Pero lo que nos corresponde es llenar las calles cada vez que hagamos convocatoria y mantenernos firmes, dignos, perseverantes en la lucha por una educación que transforme esta sociedad. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias.